Lo que ocurrió en la semifinal del Mundial de Clubes fue sorprendente y, al mismo tiempo, simbólico. El Real Madrid, favorito al título y dueño de la mayor tradición del torneo, fue eliminado con un resultado que llamó la atención de todo el mundo del fútbol. 4-0 para el Paris Saint-Germain, un marcador contundente, construido con superioridad táctica, organización colectiva y control absoluto del partido de principio a fin. Pero más allá del marcador, lo que se convirtió en tema entre periodistas, comentaristas y aficionados fue el contexto, y principalmente los nombres involucrados. Del lado del PSG, quien dirigió al equipo fue Luis Enrique, el mismo entrenador que, hasta hace poco, convivía con la presión de comandar un vestuario liderado por Mbappé. Ya por parte del Real Madrid, el foco de atención era justamente él, Mbappé, ahora vistiendo la camiseta del equipo español, enfrentando al club que defendió durante años. Esa semifinal reunió todos los elementos de una narrativa deportiva memorable: el exjugador enfrentando a su antiguo equipo, la expectativa de revancha, el peso de la camiseta del Real Madrid y la duda sobre quién saldría victorioso. El resultado fue claro: el PSG dominó y ganó, y en el postpartido lo que llamó la atención no fue solo lo que pasó en el campo. Luis Enrique habló, y, aunque no mencionó nombres directamente, dejó claro que esta victoria tenía un significado especial, un mensaje, una postura, y, para muchos, una respuesta trazada a todo lo que se vivió puertas adentro durante el tiempo en que Mbappé estuvo en París. A partir de ahí, el análisis se centró en lo que se dijo, lo que se mostró en la cancha, y como esta semifinal ya entró en la historia del torneo, no solo por el resultado, sino por el mensaje que dejó dentro del campo. El PSG fue superior en prácticamente todos los aspectos. El equipo de Luis Enrique se impuso desde el primer minuto, mantuvo la posesión del balón, presionó con intensidad y neutralizó las principales jugadas del rival. El Real Madrid, por su parte, tuvo dificultades para construir, sufrió en defensa y mostró desorganización, algo poco común para un club acostumbrado a este tipo de competencia. Mbappé, uno de los nombres más esperados para decidir el partido, tuvo una actuación apagada, marcado de cerca, sin espacios y visiblemente desconectado del juego. El delantero no logró mostrar el protagonismo que lo consagró en los últimos años. Esto generó cuestionamientos inmediatos: ¿depende demasiado el Real Madrid de Mbappé, o fue el PSG quien supo exactamente cómo anularlo? La respuesta puede estar en los bastidores. Luis Enrique, que conoce bien al jugador y sabe cómo se comporta tácticamente, montó un equipo compacto, con una marca bien estructurada y un sistema que no dio margen para que brillaran las individualidades. El PSG jugó en bloque, como una unidad, y eso hizo toda la diferencia. Después del partido, en la rueda de prensa, el entrenador fue consultado sobre el resultado, el rendimiento del equipo y, inevitablemente, sobre el rival que antes fue el rostro del club. Su respuesta fue directa: con él fuimos lejos, pero nunca hasta el final. Hoy mostramos por qué. La frase no fue solo un análisis futbolístico, fue una referencia clara a Mbappé. Sin decir su nombre, Luis Enrique se refería a la época en que dirigía al jugador, cuando el PSG, a pesar de tener una plantilla estelar, no logró conquistar los títulos internacionales más importantes. Y ahora, sin él, el equipo no solo llegó a la semifinal, sino que ganó con una actuación dominante. Otras declaraciones del técnico reforzaron la idea de que lo colectivo superó a lo individual. No se trata de un jugador, se trata del equipo. Siempre fue así. Esa frase tuvo gran repercusión entre periodistas y comentaristas, pues evidencia un cambio de mentalidad en el PSG, el club que durante años fue conocido por depender de grandes nombres y estrellas. Parece haber encontrado, finalmente, un camino basado en sistema, organización e identidad de juego. Mbappé, por otro lado, dejó París en busca de protagonismo, de algo más. Firmó con el Real Madrid con la esperanza de conquistar títulos y escribir su nombre en la historia del club español. Pero, irónicamente, su primera gran prueba internacional con su nueva camiseta fue contra su ex equipo. Y el desenlace fue el peor posible: una derrota contundente y un rendimiento individual muy por debajo de lo esperado. Durante la conferencia, Luis Enrique continuó: hoy jugamos como un equipo que sabe lo que quiere, y no necesitamos héroes, necesitamos identidad. Esa frase resume la principal diferencia entre el PSG actual y el proyecto anterior. Con Mbappé había una dependencia del brillo individual. Ahora lo que se ve es un equipo más maduro, más solidario dentro del campo y con una propuesta clara. Ya no hay centralización en una estrella,
Hay un grupo cohesionado, con piezas que cumplen funciones específicas dentro de un plan táctico bien definido. Para muchos analistas, esta victoria del PSG no fue solo una clasificación a la final, fue una respuesta, una especie de afirmación del proyecto colectivo que reemplazó al modelo anterior basado en nombres mediáticos, y Luis Enrique, con su postura firme y discreta, ha sido el principal responsable de esa transición. Al final de la rueda de prensa, otra frase generó repercusión. Algunos se van pensando que el problema era el ambiente, pero a veces el problema es otra cosa, una vez más, sin mencionar nombres. Pero el mensaje estaba claro. El ambiente del PSG fue muchas veces señalado como tóxico, desorganizado y cargado de presión y egos. Pero aparentemente, la ausencia de ciertas figuras permitió una reconstrucción interna, y el resultado de eso se vio en la cancha, una goleada en una semifinal del Mundial. Del otro lado, el Real Madrid se enfrentó a una realidad dura. A pesar de la grandeza del club, la plantilla mostró fragilidad y falta de respuestas ante la presión o la expectativa creada alrededor de Mbappé como la solución para todo no se concretó. Por el contrario, el partido dejó claro que el equipo aún necesita ajustes, y que la presencia de una estrella por sí sola no garantiza victorias al más alto nivel. La repercusión internacional fue inmediata. Diversos medios deportivos destacaron la actuación colectiva del PSG, la inteligencia táctica de Luis Enrique y, por supuesto, la decepción de ver a Mbappé siendo superado por su exclub. Para muchos aficionados, la goleada tuvo sabor a revancha, no en un sentido emocional, sino como una respuesta futbolística clara de que un proyecto sin estrellas también puede funcionar. La eliminación del Real Madrid por 4-0 en las semifinales del Mundial de Clubes ya forma parte de la historia del fútbol internacional en 2025, pero lo que realmente amplificó el peso de ese resultado fue el reencuentro entre Mbappé y el PSG, esta vez en lados opuestos. Luis Enrique, con su postura serena y declaraciones objetivas, no atacó directamente al exjugador, pero dejó claro que el PSG evolucionó sin él. El equipo, que antes giraba en torno a una figura, ahora funciona como una maquinaria bien ajustada con enfoque total en lo colectivo, y eso fue evidente en el terreno de juego. Mbappé, por su parte, debutó en una gran competición internacional con su nuevo club, sufriendo una derrota difícil de digerir, y justo contra el equipo que mejor conoce sus virtudes y debilidades. Fue una actuación apagada, sin brillo, que aumentó aún más la presión sobre el delantero y generó dudas sobre el proyecto actual del Real Madrid. Para la afición del PSG, la victoria fue una afirmación, fue la prueba de que se puede ganar, sin depender de nombres. Fue la confirmación de que, con trabajo sólido y organizado, el fútbol puede ser eficiente y competitivo incluso sin una estrella central. Para el Real Madrid, la eliminación representa una señal de alerta. El equipo necesita reencontrarse, ajustar sus ideas y entender que no se construye una hegemonía solo con talento individual. Se necesita más que eso: estructura, conexión y constancia. Y ahora viene la gran pregunta: ¿está el PSG listo para enfrentar la final con este mismo nivel de rendimiento? ¿El Real Madrid podrá reaccionar y sacar lecciones de esta goleada? ¿Y Mbappé logrará demostrar en las próximas oportunidades que su decisión de irse fue la correcta? Comenta acá abajo, ¿crees que el PSG es más fuerte sin Mbappé? ¿Mbappé se equivocó al salir de París? ¿Luis Enrique estuvo acertado con sus indirectas? Deja tu opinión en los comentarios, porque como siempre, el mejor será fijado arriba. Gracias y que Dios te bendiga.